Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 13 al 17. La cruz es el signo de la redención por excelencia. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 3 de mayo, el mundo católico celebramos la exaltación de la Santa Cruz. La Santa Cruz ha ido significando a través de la historia para el cristianismo la identidad de su propia fe. Cada persona y cada creyente va ubicándose frente a la cruz, va aprendiendo a cargar su propia cruz, va identificando las cruces a lo largo de la historia y va entendiendo la importancia de la cruz como un medio de gloria, de esperanza, de superación, de sacrificio, de trabajo, de entereza. El madero de la cruz. Pascua, por ejemplo, es la vida que brota de la misma muerte por el poder de Dios para gloria del Padre cuando salva a la humanidad por la cruz de Cristo, en la que está la gloria y también la misma justificación. La cruz va a ser el signo por excelencia para vencer el pecado, para vencer la tentación, para buscar la santidad, para asumir con mucha seriedad la misión que se le encomienda a cada persona. Cristo Jesús invita a sus discípulos a tomar el madero de la cruz, a llevar la cruz, a entender la importancia de una vida de la pobreza, de la dedicación, del servicio, de la caridad, de la misericordia. El Papa Francisco entiende que la lógica del amor culmina en la cruz de Cristo Jesús. ¿Cómo entender el amor de Dios? ¿Y cómo entender un amor infinito de Dios que descansa sobre la misericordia, sobre la bondad y sobre el perdón? Y entender esa frase tan elocuente y tan sabia del Papa Francisco: la lógica del amor culmina en la cruz de Cristo. Dice el Papa: Jesús que culmina en la cruz de Cristo es el distintivo del cristiano y como que induce a la persona al encuentro con corazón de los demás hermanos. ¿De qué modo se puede superar ese instinto humano?, se pregunta el Papa. Y la ley mundana de la venganza. ¿Cómo vencer el odio, la venganza contra los demás? La respuesta la da Jesús en la misma página del Evangelio. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Quien escucha a Jesús de Nazaret y quien se esfuerza en seguirlo, a pesar de las dificultades, se convierte en ese hijo que lleva la cruz y se pone a disposición del Padre Celestial y recibe la capacidad para poder perdonar y aprender a convivir perfectamente con los demás. Cuando contemplamos a Cristo crucificado y nos imaginamos el momento de la pasión y hacemos como una lectura orante de la palabra de Dios, descubrimos la extraordinaria riqueza que sale del madero de la cruz. Allí como que desde el madero de la cruz se entiende tanta bondad, tanta misericordia, se entiende el valor del sufrimiento, el valor del perdón, como que valió la pena la espera, como se ganan las grandes cosas en la historia y en la vida cuando hay la humildad suficiente para reconocer el valor de la cruz en la vida personal. En el leño allí prende la vida de la cruz. El sufrimiento se encarna
en el madero de la cruz. Es el espíritu de lo que significa la cruz. Un cristiano no puede entender a Cristo Redentor sin la cruz. El tener fe está en esa identificación y se pertenece a Jesús y se lleva a Él con el peso de la cruz. La cruz es la identidad, es como la carta de presentación de cada persona. Y no se puede entender a un Jesucristo Redentor sin la cruz. Y no se le puede entender al Cristo Redentor si no se puede entender de por qué la bandera siempre fue la bandera de la cruz. Hay que aprender el valor que tiene la cruz en la vida de la santificación, la orientación y la perfección de los actos humanos.